Y por otro, empiezo a compartir. Quiero, bueno, iniciar la clase de hoy con el problemita que dejamos pendiente. No es un problema sencillo, pero digo nada más como para no dejar, que no se vaya a quedar pendiente, ¿no? Entonces habíamos dicho que determinamos el campo vectorial gradiente de esta función, ¿no? Vimos que de alguna manera también podíamos llamarle a estas funciones potenciales, ¿no? Porque nos daban origen a un campo vectorial, ¿no? Y el campo vectorial de donde son origen es una función potencial, ¿no? Que les digo también, no hemos ahondado todavía en ellas, pero tienen muchas aplicaciones, ¿no? Bien, entonces esto de aquí yo lo puedo definir como la parcial con respecto de x de f de x, y, la dirección de y, más la parcial con respecto de y, de f de x, y, en j, ¿no? Y esto es igual a la parcial con respecto de x, de x cuadrada más y cuadrada a la 1/2 en y, más la parcial con respecto de y, de x cuadrada más y cuadrada. Bueno, ahorita me acaba de aparecer el mensaje de internet inestable, ahí me dicen si algo se corta, ¿no? Al 1/2, ¿no? Y esto es igual, entonces 1/2 de x cuadrada más y cuadrada a la menos 1/2, que está multiplicando a 2x, ¿no? La dirección de y más 1/2 de x cuadrada más y cuadrada a la menos 1/2 por 2y, ¿no? Y esto ya nada más como para ponerle en una notación más compacta. Con este me lo puedo llevar, igual con este, y esto lo podemos bajar, ¿no? Entonces nada más me va a quedar x entre la raíz de x cuadrada más y cuadrada en la dirección y, más y entre la raíz de x cuadrada más y cuadrada en la dirección j, ¿no? Y si lo graficamos, pues aquí utilicé GeoGebra igual nada más para hacerlo más sencillito. Se veía que obviamente esto de aquí es un escalar, ¿verdad? Y entonces, y es constante. Y esto de aquí es lo que me estaba determinando cómo era la dirección que tengo del campo, ¿no? Entonces se ve que todo tiene una dirección radial y que está apuntando hacia afuera, porque tiene un signo positivo, ¿no? Y obviamente esto de aquí también, bueno, lo que tengo acá abajo, me está diciendo que primero tengo flechas de una cierta magnitud y luego conforme voy alejando también cómo va variando la magnitud, ¿no? Entonces, son de las cosas que podemos utilizarlas para ir estudiando estas fuerzas a distancia, que de alguna forma habíamos visto que las podríamos entender con estos conceptos de campos, o por ejemplo los campos de velocidades, que también los podemos utilizar para entender la velocidad o cómo se está moviendo una partícula en un cierto fluido, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces ya, eso era el problema que había quedado pendiente. Ahora sí, vamos a ver las integrales de línea. Bueno, entonces vamos a ver que este tipo de integrales es muy similar a lo que ya habíamos utilizado cuando inicialmente en Mate 1 definimos un tipo de integral muy simple, ¿no? Las primeras integrales que habíamos hecho eran un intervalo, por ejemplo, a, b en la dirección de x, que es lo más sencillo, pero ahora vamos a querer hacer en la dirección de una cierta curva, de una manera más general. Y esto, como se imaginan, nos puede permitir estudiar trayectorias, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo una cierta curva y yo quisiera hacer la integral sobre esta curva, ¿no? Y como les decía, si yo tengo, por ejemplo, que una partícula en un determinado fluido se está moviendo en esa trayectoria, yo la podría, con diferentes, a lo mejor, fotografías o programas de cómputo, podría ir trazando su trayectoria y podría ir viendo diferentes cosas, ¿no? A lo mejor la tasa de, bueno, las velocidades que va teniendo o otras cosas que pudiera ir generando los campos. Estamos pensando en partículas cargadas, podría pensar en los campos que se me van generando por el mismo movimiento, ¿no? En esa trayectoria. Entonces es la razón para estudiarlas. Pero si se fijan, bueno, entonces si ya vamos a empezar a estudiar integrales sobre estas
trayectorias más complejas, más allá de lo que hacíamos, por ejemplo, inicialmente con respecto a X, o también con respecto a Y, viéndolo en el eje vertical. Entonces, si lo vamos a hacer en estas curvas, necesitamos volver a ver cómo podemos definir estas curvas más complejas, ¿no? De las que podríamos tener, por ejemplo, con una función. Entonces, lo que podemos hacer es utilizar representación paramétrica. Ahorita lo vamos a ver todo exclusivamente en 2 dimensiones, nada más para que sea más sencillo. Pero si se acuerdan, pues todas las propiedades que tengan las curvas en 2 dimensiones se heredan cuando estemos trabajando en 3 dimensiones. Entonces vemos su representación paramétrica, es decir, que ponemos a X en términos de un parámetro T y a Y también en términos de un parámetro T, de forma que podemos escribir las ecuaciones paramétricas de la curva así, con T entre ciertos valores, ¿no? Entonces ya puedo dibujar cualquier curva así. Otra forma que también la vamos a utilizar más adelante, por eso es importante que la tengamos presente, podemos tener también el radio vector que me define cada una de los puntos, ¿no? Aquí fue el que dibujé aquí. Yo podría dibujar un vector que me está apuntando hacia cada posición de dentro de la trayectoria. Y lo puedo dibujar exactamente así, ¿no? En donde ya sabemos que X y Y está definiendo la trayectoria misma, ¿no? Luego regresaremos a esta notación. Ahorita voy a utilizar más que nada esta. Y lo único que le vamos a pedir para poder aplicar estas integrales tal cual las estamos definiendo ahorita, bueno, cuando tal cual las vamos a definir, es que sea una curva bien comportada, es decir, que sea uniforme. Habíamos definido también cuando iniciamos este estudio de curvas el semestre pasado, que para tener una curva bien comportada, lo único que le pedíamos es que su derivada sea continua y que sea distinto de cero. Y esto lo que nos aseguraba es que no tuviéramos bucles, es decir, que se regresara sobre su mismo camino, o que se estuviera ahí, bueno, que tuviera picos y ese tipo de comportamiento, ¿no? Entonces, solamente le pedimos esto a la curva, y ya con eso es lo único que necesitaríamos para poder definir este nuevo tipo de integrales. Bien, entonces, recordando también lo que, o cómo habíamos hecho esta definición cuando lo estuvimos trabajando en el primer semestre, entonces nosotros podíamos tener nuestro intervalo donde está variando T por el parámetro en este caso, y podríamos ir dividiéndolo en varios subintervalos, en n subintervalos de particular, ¿no? Y en cada uno de estos intervalos vamos a denotar unos puntos. Tomamos el punto XY y el punto Y. De hecho aquí, bueno, aquí me faltó poner YY, pero exactamente se ve exactamente que es XY y YY, ¿no? En donde cada X y Y depende del parámetro TI. Entonces, esos puntos van a estar en el iésimo subintervalo y los puedo yo utilizar para calcular el valor, ¿no? Entonces vamos tomando la función en cada uno de esos subintervalos y esos subintervalos los ponemos ahorita de forma general de un cierto ancho S1, ¿no? Cada un subintervalo ponemos un cierto valor, no tenemos que pensar que todos están con la misma separación. Ya habíamos visto, por ejemplo, cuando determinamos la definición de integral en una dimensión, que podemos relajar esta condición que se pedía igualmente que del mismo ancho, ¿no? Podemos simplemente tomar que la máxima norma tiende a 0 y ya con eso podemos asegurar que converge la suma, ¿no? Entonces, dividimos el intervalo, tenemos estos puntos definidos en cada uno de sus intervalos y entonces podemos evaluar la función, ¿no? en el intervalo. Y eso es lo que me va a estar dando las alturas. De forma que, bueno, si queremos hacer ya en toda la trayectoria, encontrar el valor que tiene, pues directamente hacemos la suma de cada uno de los subintervalos, ¿no? Cada subintervalo de ancho delta SI y la función evaluada en esos XY, en este caso asterisco, le pongo y YI asterisco. Ya vemos que este asterisco lo que está diciendo es que, bueno, yo puedo evaluarle en cualquier punto del intervalo iésimo, ¿no? Porque cuando lo haga tender a infinito el número de subintervalos o cuando el tamaño del subintervalo tiende a 0, pues se va a aparecer mucho el valor dentro de los puntos de ese subintervalo, ¿no? Entonces, vamos a tomar el asterisco como cualquier valor del intervalo, ¿no? Nada más como para relajar y tener la definición. Entonces, ya con eso, pues podemos dar una definición pues, un poco más formal de este nuevo tipo de integrales y decimos que si f se define en una curva uniforme con ecuaciones paramétricas conocidas, entonces la integral de línea denotada de esta forma
se define como la suma de Riemann sobre el delta de SI. Este es importante que fíjense, anteriormente las sumas de Riemann las hacíamos sobre el intervalo delta X, ¿no? En este caso lo estoy haciendo con SI, que si se fijan, SI, se me lo pongo acá. Por ejemplo, pensando que tengo este que fuera mi décimo intervalo, SI me está dando la longitud de la curvita. Ya no es un intervalo como tal plano, ¿no? Estoy pensando en longitud de curvita. Y voy a ir sumando cada uno de esos pedacitos y entonces voy a tener la longitud de arco, ¿verdad? Como la habíamos definido también el semestre pasado. Entonces, yo al hacer esta suma o hacerle esta integral, estoy trabajándola sobre la longitud de arco, porque estoy viendo exactamente así se definía, ¿no? Y esa nada más como para recordar también, la longitud de arco, bueno, la longitud completa del arco la podíamos definir de esta manera, ¿no? L es igual a la integral de AB de la raíz de la derivada de x con respecto al parámetro t al cuadrado más de y con respecto a t al cuadrado, ¿no? Eso ya nada más era como el triangulito, ¿no? Lo utilizamos para notar. Entonces, en lugar de trabajar con esta integral, estoy trabajando sobre la longitud de arco, como habíamos dicho también, en algunas ocasiones nos conviene más trabajar con los cambios en el parámetro en lugar de los cambios en la longitud, ¿no? O sea, es importante conocer que estamos viendo los cambios con respecto a la longitud, porque estamos trabajando sobre la línea, sobre la trayectoria que estamos viendo, pero nada más por simplicidad, lo vemos como se podría ver si nada más estamos viendo los cambios del parámetro. De forma que esta definición que teníamos originalmente, la podemos escribir de esta manera. Entonces, la integral de línea sobre la curva C de alguna cierta función sobre la longitud de arco, la definimos como la integral de AB de F. Obviamente, como ya estamos haciendo con respecto a T, vemos la dependencia de X y de Y con respecto a ese parámetro, y el diferencial de F, ahora lo escribimos como todo esto, ¿no? Que es básicamente nos está diciendo cómo va cambiando la longitud de arco. Es mucho más sencillo de entender, ¿verdad? Ya podemos ver cómo está cambiando, damos la parametrización y entonces podemos ir viendo cómo va comportándose esa función en respecto a los incrementos en el parámetro t, ¿no? Y ya nada, también para recordar otro de los conceptos que habíamos dado, como recordaron, también habíamos definido la función longitud de arco, ¿no? Y entonces con esto podemos nada más definir la función longitud de arco, que también nos puede ayudar mucho a entender cómo se está comportando este arco, ¿no? Ahorita nada más queremos ver el comportamiento del arco y cómo podemos trabajar con respecto a él para sacar las integrales. Una cosa importante que ahorita voy a hacer paréntesis para regresar un poquito a esto, es que si yo hago, por ejemplo, que voy a moverme en la trayectoria que está definida por A,0 y B,0, es decir, que hacemos que Y sea... Ya regresé. Ahora no estuvo tan larga la pausa. Entonces, bueno, como les decía... Ah, no estoy compartiendo, ¿verdad? Bien, ahora sí, regresando. Como les decía, vamos a pensar ahorita en un caso muy, muy simple, en donde mi trayectoria está definida por este punto y por este punto. Es decir, cuando Y es igual a 0 y, bueno, en los dos puntos Y es igual a 0, ¿no? En este caso, podríamos pensar que estamos reduciendo la integral de línea a una integral que nosotros ya conocimos, la integral simple con la que ya trabajamos, ¿no? Entonces, en ese contexto, en ese caso particular, yo tengo esta, pues hasta la podría llamar esta parametrización, y entonces la integral de curva la puedo escribir de esta manera, ¿no? En ese caso, se me reduce, como le decía, la integral de curva sobre C de f de x, y, ds a la integral de f de x, 0 sobre x, ¿no? Y tendrá la integral con la que siempre he trabajado. Es un caso particular que ahorita vamos a ver otro caso en donde también he trabajado solamente con respecto a x o con respecto a y, que no es exactamente lo mismo que estoy poniendo aquí. Nada más, aquí le estoy reduciendo. Estoy reduciendo la integral, tomando que y es igual a 0, podría tomar también que x es igual a 0, y hago toda la integral solamente con respecto de x o con respecto de y, como siempre le he trabajado, ¿no? En el otro caso vamos a ver nada más incrementos en una dirección, ¿no? Pero bueno, ahorita llegamos a esa parte, ¿no? Bien, entonces, una de las cosas que digo, ahorita estuvimos definiendo como tal esta integral de línea sobre la curva, como la definí, con un cierto valor f, ¿no? Pero la interpretación geométrica que nos puede ayudar mucho
a entender qué es lo que está sucediendo. Acuérdense que para las integrales, como lo vimos también en Mate, sí, en Mate 1, se tienen muchas interpretaciones, ¿no? Una cosa muy sencilla de cómo se empieza a ver este tipo de objetos es viéndolo como el área bajo la curva, donde tenemos una función siempre positiva y entonces esta integral definida la veo como el área bajo la curva. Sin embargo, también la puedo ver como una antiderivada si estoy pensando, por ejemplo, en que tengo la función de velocidad y quiero ver los desplazamientos. El desplazamiento total que tiene una partícula, pues lo puedo ver dependiendo de la definición que esté aplicando al integrando que esté metiendo en la integral que estoy haciendo, ¿no? Valga la palabra. Entonces aquí igual, ¿no? Puede tener muchas interpretaciones, pero una de las formas más simples de verla es pensando, por ejemplo, en que yo voy a tener una función que me está dando esta curva de aquí, esta recta, ¿no? Y yo quiero ver esa función cómo me va a cambiar o cómo se está comportando en la dirección de la curva C. Entonces yo voy a tener, por ejemplo, que la función, obviamente, como es exactamente, es una función con respecto de X y de Y, yo lo que estoy viendo son las alturas, o sea, el valor de Z en el plano. Entonces lo que vería es en esa trayectoria C, cómo se estaría comportando las alturas. Así como lo hicimos con el área bajo la curva en una dimensión, tendríamos exactamente lo mismo ahora en una curva que está en 3 dimensiones, con la función definiendo la altura, ¿no? Entonces aquí tendría todas estas alturas, esas como cerca, ¿no? Que es lo que ponemos, les pongo aquí, ¿no? Sería como el área de uno de los largos, de uno de los lados de la cerca, ¿no? Nada más es importante decir que estamos viendo solamente uno de los lados, ¿no? Todo esto que está denotado en este lado, por ejemplo, lo estaría marcando por el valor que me está dando ese integral, ¿no? Pero les digo, solamente es una de las interpretaciones que se tiene, una de las más simples, pero nos ayuda a ver qué es lo que estamos calculando, ¿no? Bien, entonces ya nada más como, ok, ya tenemos la definición, ¿cómo vamos a trabajar con ese tipo de curvas? Vamos a ver un ejemplo muy sencillo, ¿no? Para ir empezando. Por ejemplo, si queremos calcular la integral de línea sobre la curva C de 2 más x cuadrada por y con respecto de S, en la curva que está definida como la mitad superior del círculo unitario x cuadrada más y cuadrada igual a 1, entonces tendríamos que iniciar primero, como partimos de la definición que dimos originalmente, pues definiendo la parametrización, ¿no? Yo tengo la parametrización, siempre la voy a dar con respecto de la curva, ¿no? Porque es lo que me va a interesar ver cómo está comportando. Y luego entonces ya nada más hago de alguna forma el mapeo de la función con la que voy a trabajar a esa parametrización de esa curva, ¿no? En este caso, por ejemplo, como tengo el círculo superior unitario, entonces yo sé que tengo la mitad del círculo. El círculo lo puedo parametrizar. Trización es x igual, tengo además unitario, ¿no? Entonces nada más me quedaría coseno de t, y igual a seno de t. Y en este caso nada más para quedarme con la mitad superior, me voy a poner con t menor igual a 1. No es cierto, perdón. Yo no quiero que t sea igual a 1. Que sí, ahí, así. Que sí que 0 hasta pi, ¿no? Y ahí es donde voy a variar t para que nada más me quede con la parte de arriba. Y entonces ahora sí, ya tengo esta parametrización, pues ya nada la voy sustituyendo en la integral. Entonces me queda la integral sobre c de 2 más x cuadrada y de s es igual al integral, así como la teníamos aquí. Ahí, déjenme lo subo tantito más, aquí, ¿no? Vamos a ver cómo va t, de dónde a dónde se está comportando, y todo lo hacemos ahora con respecto a t, ¿no? Entonces, este sería de 0 a pi, de 2 más coseno cuadrado de t, seno de t, que bueno, nada más terminé de poner hasta la y, y luego tendría que poner el ds. ds lo voy a escribir como la integral, déjame lo pongo ahorita así, completo, de x en dt al cuadrado más de y en dt al cuadrado, y así con respecto a t, ¿no? Bien.
Esto es igual a la integral de 0 a pi de lo mismo, ¿no? 2 más coseno cuadrado de t por el seno de t. ¿Y esto de aquí qué me da? Esto es la raíz. La derivada de x es menos seno cuadrado. Ya lo voy a poner directamente así, ¿no? Seno cuadrado de t, ya el signo menos se me va. Y la derivada de seno es coseno, que también me quedaría coseno cuadrado de t, ¿no? Entonces, esto es igual a 1, entonces ya esto directamente me lo quito y nada más me quedaría de t. Esta es la integral que tengo que resolver, entonces, con esto que tengo aquí, podrías decir que u es igual a coseno de t, de u es igual a menos seno de t. Entonces, esta integral sería 2 por t, 2 por t, menos, por este menos que sale de aquí, menos, sí sería menos, menos coseno cúbico de t entre 3, ¿no? Sí. Evaluada de 0 a pi. Y esto pues ya. En pi esto es igual a 2pi. En pi esto es igual a menos 1. Con este menos me va a dar más, en un tercio. Menos, bueno, el límite inferior sería esto 0. Y esto coseno me queda 1 menos, me queda más, ¿no? Un tercio. Entonces esto sería, pues ya. 2pi más 2 tercios. Y ya, lo voy a dejar hasta ahí, ¿no? Entonces, esa sería la forma, ¿no? Lo que sabemos es que sobre esa trayectoria, la función definida de esta forma, pues eso me estaría generando esa área, ¿no? En esa dirección. Otra de las cosas, obviamente, como ya estamos trabajando aquí en 2 dimensiones, todavía seguimos tratando de 2 dimensiones, pues podría tener diferentes trayectorias. Por ejemplo, podría tener una trayectoria definida por varias subtrayectorias, ¿no? Bueno, me sigue diciendo que está inestable mi conexión, espero que no se esté cortando tanta. Entonces podría tener una C definida por C1, C2, C3 y así, ¿no? Lo único que le voy a pedir es que no tenga discontinuidades, ¿no? Un segundo. Otra vez me fui. Bueno, lo que estamos haciendo ahorita es ver cómo se comporta cuando tenemos diferentes trayectorias. Una trayectoria compuesta por varias subtrayectorias de diferente naturaleza, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo queremos hacer así porque en algunas ocasiones, por ejemplo, hacer la parametrización de todo este segmento que está aquí, pues sería muy complejo, de hecho sería imposible, ¿no? Entonces lo que pudiéramos hacer es decir, bueno, yo parametrizo este primer lado, parametrizo este otro lado, parametrizo este otro y así, ¿no? Lo único que le pido es que no haya huecos, ¿no? Es decir, que el final de C1 esté al inicio de C2 y igual, ¿no? El final de C2 al inicio de C3 y así nos podemos ir viendo. De forma que yo la integral sobre la trayectoria completa la puedo ver como la integral sobre C1 más la integral sobre C2 y así hasta la integral sobre Cn, ¿no? Y eso me puede simplificar mucho el trabajo, ¿no? Digo, más que nada por la parametrización. Por ejemplo, aquí podemos pensar que tenemos ahora esta función, una función muy sencilla, muy simple, pero ahora la vamos a hacer en dos diferentes trayectorias. Bueno, más bien en una trayectoria compleja, ¿no? Primero nos vamos sobre la parábola, que está definido entre 0 y 1, y luego nos vamos por una línea recta vertical, que está definido entre estos puntos, ¿no? Es decir, primero nos vamos por aquí, y luego en este punto cambiamos a la línea recta y seguimos. En este caso, como habíamos dicho, entonces tenemos que pensar que estamos trabajando en dos trayectorias, ¿no? Las trabajamos por separado. Entonces, por ejemplo, para la primera trayectoria, y eso también es interesante aquí, que ya lo habíamos visto, pero nada más recuperarlo. Como yo tengo que y está definido como x cuadrada, podría pensar que a lo mejor x lo puedo poner como el parámetro t y y igual a x cuadrada o y igual a t cuadrada, ¿no? Pero entonces estoy utilizando un parámetro extra, ¿no? Que podría nada más aportar más, pues, complejidad al problema. Entonces mejor podemos definir directamente como mi parámetro a x.
Y entonces x es igual a x mismo y y es igual a x cuadrada. Ya tengo parametrizadas las dos ecuaciones, la puedo poner hasta de una forma vectorial, como lo vimos anteriormente, o como lo vimos también en el semestre pasado. Y entonces, la integral la puedo definir de esta manera. Bueno, obviamente como el parámetro es el x, yo lo puedo definir así, ¿no? También de dónde a dónde varía x. Bien, entonces, la integral sobre C1, acuérdense que estamos viendo nada más la primera parte, de 2x sobre la longitud de arco, es integral de 0 a 1, porque ahora ya estoy trabajando en x, ya no voy a trabajar en la longitud de arco, sino en términos del parámetro, de 2x por la raíz de las derivadas, ¿no? Aquí se fijan, tengo la derivada de x con respecto de x me va a dar 1, y la derivada de x con respecto de y con respecto de x, perdón, me va a dar 2x, y eso al cuadrado, ¿no? Entonces, voy a obtener esta integral completa de aquí, ¿no? Esto de aquí, ya sabemos que viene del ds. Y eso, afortunadamente, por este 2x que teníamos acá afuera, se nos simplifica mucho, ¿no? Aquí, déjenme quito esta línea. Digo, creo que para todos es más o menos claro, pero igual lo voy a poner. Puedo definir que u es igual a 1 más 4x cuadrada y du es igual a 8x de x, ¿no? Que lo puedo ver como un 4 por 2x de x, ¿no? Digo, ya nada más para que se vea, ¿no? Entonces ya tengo el 2x de x, que es esto de acá, y nada más me sobra un 4, entonces es el que estoy poniendo aquí, ¿no? Un cuarto de la integral de la raíz de u, de 1, ya todo lo demás queda bien. De hecho, bueno, para no andar cambiando los límites, mejor de una vez la regresamos a su forma original, entonces me quedaría un cuarto por 1 más 4x cuadrada a la 3 medios, todo eso multiplicado por 2 tercios, ¿no? Y evaluado entre los límites originales, de 0 a 1. Entonces hacemos aquí rápidamente la integral, y se ve, ¿no? Se ve directamente que aquí cuando la calculo para el valor de 1, me va a quedar aquí un 5 a la 3 medios, ¿no? Que lo puedo ver como 5 por raíz de 5. Y cuando sea para 0, esto nada más me va a quedar un 1, ¿no? Ese es el 1 de acá. Y entonces tenemos este valor de la integral. Y ya, ¿no? Ya tenemos para el primer segmento, que sería el de la parábola. Luego seguimos para el segundo semestre, que es el segundo segmento, que en este caso se ve que el parámetro va a ser y, porque es lo que está variando, ¿no? X se mantiene constante, y es mi parámetro. Y ya, así rápidamente, ya para no tardarnos tanto en que se ve creo que realmente más o menos claro, con y variando entre 1 y 2, entre este punto y este punto, entonces igual. La integral de la función, esa no va a cambiar, sobre C2 es igual a 2, en este caso x ya lo conozco de antemano, ¿no? Es 1, es la constante, por el valor de la longitud de arco en este caso, que me va a quedar exactamente igual, ¿no? La derivada de x con respecto a y es 0 y la derivada de y con respecto a y es 1, entonces toda esta raíz me queda 1 nada más, me queda 2 por la integral, ¿no? Entonces directamente me queda así, y entonces al hacer la integral sobre las dos trayectorias, pues ya, directamente tengo este valor, ¿no? Bastante sencillo, ¿no? En cuando podemos hacer las divisiones, ¿no? Pero simplemente se hizo la división para poder hacer la parametrización de manera más fácil. Ahora, otra de las cosas, bueno, como les decía inicialmente, ¿no? Ahorita estamos nada más trabajando con las integrales tal cual las estamos definiendo. Lo importante va a ser en un futuro que podamos ver lo que significan. Y lo que significa va a depender de la aplicación que estemos realizando. Por ejemplo, el 2x salió directamente de la definición que le dio originalmente, ¿no? Es exactamente sobre quién se está haciendo la integral. Entonces, es un parámetro que te dan al inicio. Digo, una función que te dan al inicio. Sí. Entonces les decía, ¿no? El problema aquí de estas integrales es decir qué es lo que significa, ¿no? Si tenemos que mi función está aplicada a partículas que están en un campo eléctrico o en un campo magnético, en un fluido, pues todas van a tener diferentes interpretaciones. Una de las interpretaciones más sencillas de ver, o para ir viendo que sí efectivamente depende de la aplicación, va a ser la interpretación que se tenga, es por ejemplo cuando se quiere calcular la masa, si conocemos la longitud, si conocemos la densidad. En este caso, vamos a pensar en una cosa que es llamada densidad lineal. En física, para resolver los diferentes problemas, se tienen diferentes densidades. A lo mejor nosotros estamos acostumbrados a pensar en la densidad
se me lo pongo aquí nada más en chiquito, la densidad está definida como masa entre volumen, ¿no? Es así como la tendemos siempre a ver. Pero en física, para los diferentes problemas, pensando en que podemos hacer simplificaciones, podemos tener densidades lineales, densidades superficiales y las densidades volumétricas, que es como estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tengo alambres muy, muy delgaditos, yo a lo mejor puedo decir, bueno, la parte transversal, exactamente si yo cortara el alambre, esta parte de aquí, puedo pensar que es muy, muy pequeñita, considerando todo el largo del alambre. Entonces, puedo pensar que nada más voy a tener una densidad lineal. En este caso, la densidad se define ρ m entre L, ¿no? Bueno, le iba a cambiar de notación, pero mejor así, ¿no? Entonces nada más lo estoy dividiendo entre la longitud, ¿no? Si fuera superficial sería entre el área y así, ¿no? En ese contexto yo puedo de aquí despejar y podría utilizar esa densidad lineal para definir, por ejemplo, la masa del alambre. Entonces yo puedo decir que la masa del alambre estará dada por esta ecuación, pensando en que cada puntito divido el alambre en varios segmentos. Sobre cada uno de los segmentos a lo mejor tomo un punto que le voy a llamar XY asterisco, Y asterisco, y lo multiplico por la cantidad de un cachito de alambre, ¿no? Es decir, que la masa es igual a ρ, ρ por L, ¿no? Digo aquí de manera muy general, pero lo podemos hacer para cada uno de estos subintervalos, esa definición, y me quedaría esto. Obviamente L la tengo que reescribir de forma más inteligente, ¿no? Un segmento de arco nada más, que sería este delta S, ¿no? Y si queremos calcular entonces ahora sí la masa total, ya no de cada uno de los segmentitos, pues la sumamos y ya tenemos que la masa total del alambre está dada por la integral de línea de ρ, que depende de X y Y, en la longitud de arco, ¿no? Pero estamos pensando entonces como en la aplicación, ¿no? En este caso estoy pensando que la función me está dando el valor de la densidad lineal. Y si se fijan, bueno, si recuerdan también de esta última clase que tuvimos, o bueno, ustedes estuvieron revisando las aplicaciones que teníamos de las integrales dobles y las integrales triples, vimos cómo se podía definir, bueno, la masa, esto ya era algo que hubieran visto un poquito, la masa, cómo se podía definir el centro de masa, dada la masa que se conoce, cómo se podía definir el momento de inercia y así algunas cosillas, ¿no? Son diferentes aplicaciones que teníamos para objetos tridimensionales. Lo mismo podía aplicar al alambre y entonces también podría definir el centro de masa de este alambre con una masa ya conocida, ¿no? Ya supimos cómo encontrarla con respecto a la densidad. Y en este caso, por ejemplo, podemos pensar en un problema como este, ¿no? Supongamos que tenemos un alambre que está como una media circunferencia con Y mayor que 0. ¿No? Vamos a tomar nuevamente la mitad de la circunferencia y lo que queremos es encontrar, bueno, por un lado, queremos encontrar la masa del alambre, pensando que tenemos todo esto, y queremos encontrar su centro de masa. Lo que lo vamos a hacer para que sea un poco más interesante es decir que su densidad depende de la distancia de la recta y igual a 1, ¿no? Entonces ya no es una densidad constante, sino que va a depender de la distancia y igual a 1, la recta y igual a 1. Digo, ya saben que se tiene que tocar aquí, pero sería esa recta. Entonces, la densidad va a depender de esta distancia. Conforme se haga más grande esta distancia, la densidad va a ser mayor, ¿no? Y aquí lo único que les dice el problema, que es algo también interesante para considerar, es, déjenme ver dónde dice aquí. No les recorrió todo. El alambre es más grueso cerca de la base que cerca de la parte superior, ¿no? Entonces, en esta parte, por ejemplo, si se fijan, el alambre es un poquito más grueso que en esta parte de aquí. Y eso va a ser muy interesante porque de la definición que dimos, esta definición que voy a volver a escribir aquí, la integral de línea de ρ por, bueno, x, y de ds, el hecho que el alambre se me haga un poquito, obviamente seguimos pensando que es una cosa muy pequeñita comparada con la longitud total del alambre, pero el hecho que el alambre sea más grueso en la parte de abajo o que sea más delgado en la parte de arriba, ¿en qué nos puede cambiar en esta integral? Si se fijan, en realidad la integral, bueno, depende de la densidad, que ahorita tenemos que dar la ecuación de la densidad, y depende de la longitud del alambre.
En realidad nunca nos estamos metiendo en el ancho del alambre, ¿no? La parte transversal del alambre no nos interesa. Entonces, eso nada más es como para darle, bueno, por un lado pensando nada más en un problema teórico, para que veamos esta parte, ¿no? Que no hay que considerar, no hay problema en cómo está comportando la parte transversal del alambre por cómo tenemos la definición de una integral de línea, ¿no? Pero fue por cómo definimos la integral, ¿no? Si quisiéramos considerar esta sección transversal, pues tendríamos que hacer una integral a lo mejor de volumen, pensando que ahora sí voy a ver la longitud y el ancho, ¿no? Y aquí nada también para justificar lo de la densidad, ¿no? Pero bueno, entonces ya ahorita con esto vemos que en realidad no nos preocupa el ancho del alambre para cómo estamos trabajando estas integrales. Y otra de las cosas que, bueno, lo que voy a sacar es cómo se define, bueno, esta no es una implicación directa de ahí, es la densidad entonces proporcional a la distancia de la recta y igual a 1. En ese contexto, por ejemplo, entonces decimos que, el dibujo, yo como quiero calcular ese pedacito nada más, voy a decir que es esta distancia completa menos esta distancia, ¿verdad? Para que yo tenga este cachito nada más. Entonces me va a quedar que esto es proporcional a 1 menos y. Digo, así es porque así está el problema pensado, ¿no? Digo, no hay un problema real que tenga esta característica, pero entonces podemos pensar que la densidad es proporcional a 1 menos y, y ya sabemos que si queremos quitar ese símbolo de proporcionalidad, lo único que tenemos que hacer es agregar una constante de proporcionalidad. Y entonces esto implica que la densidad, que depende de hecho de x, y, es igual a k veces 1 menos y. Y entonces ahora sí ya tengo la igualdad y ya tengo la ecuación de la densidad explícitamente hablando, ¿no? Entonces, esto de aquí ya lo puedo yo reescribir como la integral. De hecho, es una integral de línea, pero ya vamos a escribirla directamente en términos del parámetro t. Entonces yo puedo poner que esto es igual a k por 1 menos y por, pues todo esto, ¿no? Todavía, aquí se me pasó, debí de haberlo hecho de una vez para no perder más tiempo, pero bueno, ya lo voy a dejar así. Podríamos poner de una vez la parametrización, ¿no? Aquí me quedaría entonces dx dt al cuadrado más dy dt al cuadrado dt, ¿no? Podemos tomar que x igual, ¿no? Estamos trabajando con un semicírculo igual superior como hicimos hace rato, pues igualito, ¿no? Y además es unitario, entonces coseno de t y y es igual a seno de t. Entonces ya para no hacerlo tan largo esto, pues ya sabemos, ya vimos que esta raíz me va a dar igual a 1, ¿no? Entonces, y me faltaron los límites. Bueno, lo voy a poner ahorita así. Y ahorita ya los pongo acá y bien. Como estoy trabajando con respecto a t, pues ya son exactamente lo mismo por la parte superior, ¿no? Entonces, de 0 a pi, de k, que multiplica a 1 menos seno de t, por la raíz que ya sabemos que es igual a 1, entonces de t, ¿no? Y entonces ya nada más hay que hacer esta integral tal cual. Entonces esto me va a quedar k por t, el seno coseno, el signo menos, más coseno de t, evaluado de 0 a pi. Y esto es igual, entonces, k que multiplica a pi, pi menos 1. Y ahora 0, bueno, es 0, 0, menos 1, ¿no? Esto ya lo puedo poner como menos 2. Esto sería la masa, ¿no? Directamente la masa nada más. Y ahora si queremos, bueno, ya no me quedó mucho espacio aquí. Si queremos ver déjame ver cómo aquí. Sí, no, lo que queríamos era encontrar el centro de masa. Encontramos la masa, me faltaría el centro de masa. Lo voy a dejar planteado y ya, si quieren ustedes, lo pueden terminar. Entonces aquí, por ejemplo, lo voy a hacer para y primero, que es el que se ve que está desplazado, el centro, ¿no? Entonces y es igual a la definición que tenemos arriba, 1 entre m, por la integral
de y por rho, x, y. Es un integral de línea de S, ¿no? Y este es igual, entonces, 1 entre K por pi menos 2, ¿sí? Por la integral, en este caso, pues ya la podemos escribir con respecto a t, de 0 a pi, de seno, seno de t, que multiplica la densidad, ¿no? Que es K por 1 menos seno, ¿no? K por 1 menos seno de t. La raíz, pues, vuelve a ser exactamente lo mismo, es igual a 1, entonces ya nada más me queda seno, bueno, la K la podemos sacar, de hecho esta K se va con esta K, entonces nada más me queda la integral de seno menos la integral del seno cuadrado de t, ¿no? Ese creo que ya no hay mucho problema. Entonces, bueno, me faltó aquí un dt. Termínenla nada más es hacer esas integrales. Creo que no hay mucho que les pueda, bueno, que se les pueda complicar, seno de t, el seno cuadrado de t, ¿no? Esta es una integral inmediata, esta nada más utilizamos la definición de 1 menos el coseno de 2t, pensando en que queremos quitarnos el cuadrado, y ya hacemos toda la integral igualita, ¿no? Entonces, creo que no hay mucho problema, ¿no? Y ahora, estas son las que, les digo, les quería comentar más a fondo, comparándolas con las que primero definimos, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo podría tener otro tipo de integral de línea, pensando que si en lugar de ds, diferencial d con respecto a la longitud de arco, tomo nada más cómo va cambiando con respecto a x. Yo sigo trabajando sobre mi curva, ¿no? Pero a lo mejor esa curva nada más me interesa ver cómo cambia con respecto de x o cómo cambia con respecto de y. No estoy haciendo la otra componente igual a 0. Simplemente estoy viendo cómo cambia en uno de los lados, ¿no? Si nada más voy a ver la integral en esa dirección con respecto a x o con respecto a y, yo esta integral de línea la puedo escribir de esta manera, ¿no? La integral sobre la función, nada más pensando en x, está definida con la suma de esta forma, ¿no? Nada más viendo los incrementos en x. Y si la quiero ver con respecto de y, igual, solo la veo con los incrementos de y, ¿no? En algunas ocasiones, por cómo estamos trabajando, nos conviene ver de esta forma por separado, ¿no? Primero cómo cambia en x, cómo cambia en y eso va a ser muy diferente, vamos a tener resultados muy diferentes a como lo hacíamos originalmente. Si se fijan, por ejemplo, bueno, ya nada más para terminar esta definición. Entonces, de la definición que tenemos de integral de línea, pues yo podría nuevamente aplicar la definición del diferencial y me queda de esta manera, ¿no? Yo podría poner más bien que todo esto es mi diferencial de x, porque estoy haciéndolo con respecto del parámetro t, ¿no? Y entonces nada más tendría para x y con respecto a y. Y ahora sí, lo que les decía, en algunas ocasiones, por ejemplo, ahorita estamos trabajando con estos campos, podemos pensar como campos escalares, ¿no? Sobre los que estamos integrando. Pero a lo mejor en algunas ocasiones, como veremos la siguiente semana, cuando estamos trabajando con campos vectoriales, pues a lo mejor nos va a interesar ver cómo es con respecto a una componente o con respecto a otra componente. Y eso los podríamos diferenciar, ¿no? Esa componente cómo cambia en x, esta otra componente cómo cambia en y, bueno, cómo se hace el integral con respecto a en esa dirección. Y entonces yo podría tener, por ejemplo, esta trayectoria así, que una componente del campo fuera P, la otra componente fuera Q, y estoy viendo aquí, por ejemplo, cómo cambia con respecto a X, cómo cambia con respecto a Y, y ya todo en general, pensándolo en un escalar, ¿no? Pensando que estoy viendo esto directamente y esto directamente, yo lo podría reescribir de esta manera, ¿no? Luego vemos, si quieren, otras aplicaciones más puntuales, pero que se vea, ¿no? O sea, esta integral de línea o trayectoria, yo la puedo ver, entonces, primero con respecto a X, con respecto a Y, y nada me impide, entonces, ponerla de esta manera. Escribirla en una sola, ¿no? Pensando en que a lo mejor tuviéramos dos componentes, ¿no? Una que estoy cambiando así y otra que estoy cambiando con respecto de Y. Y esas son las que a lo mejor ahora me va a interesar trabajar, ¿no? Por ejemplo, bueno, antes de pasar al ejemplo, ahorita entonces vamos a ver cómo cambia en una dirección y cómo cambia en otra dirección.
Pero entonces lo que tenemos que tener muy en claro, por lo que hemos visto ahorita, que nos va a interesar ver la parametrización. Ahorita trabajamos en todos los casos con la parametrización de una circunferencia, que es muy sencillo de ver. Sin embargo, otra de las ecuaciones que es sencillo para trabajar son las líneas rectas. Y nada más para recordar, tenemos que la parametrización de una línea en el plano o en el esplano lo podemos ver de esta manera, ¿no? Como el vector r de t igual a 1 menos t por r0 más, bueno, que está multiplicando esto a r0 más t por r1. Esta es una parametrización. Creo que de nosotros lo que habíamos visto más en particular era r de t igual a r0, o sea, un valor con el que nos fijamos inicialmente, valor fijo. Voy a llamar igual t para que quede que es claro, aunque ya está fijo, más, por cómo lo tengo aquí, r1 menos r0, ¿no? Por t. Esto lo que me decía era la dirección, ¿verdad? O sea, poníamos un punto que me decía el r0 por donde pasaba la recta, y luego sacábamos un vector que tuviera la dirección de la recta, ¿no? Que en ese caso podíamos sacar la resta, y entonces lo podíamos escribir así, ¿no? Si te fijan, esta ecuación de aquí y esta ecuación son, acá son exactamente la misma, nada más escrito de diferente manera, ¿no? Así lo habíamos visto nosotros un poco más en detalle, pero así se puede escribir, ¿no? Bien. Entonces, ya para terminar, digamos, el día de hoy, entonces vamos a calcular ahora la integral de línea de esta función escrita de esta manera. La integral de línea de y cuadrada de x más x de y sobre dos segmentos. Primero vamos a tomar el segmento C1, que es el segmento rectilíneo que va del menos 5,3 al 0,3, es decir, que sería de este punto a este punto por esta trayectoria. Y luego vamos a sacar el segmento C2, que va a ser por esta trayectoria que se ve que es una parábola horizontal, pero que va de los mismos segmentos, de menos x, menos 3 al 0,2, ¿no? Nos va a interesar ahorita este ejercicio, digo, más allá de nada más verificar cómo se hace este tipo de integrales, porque va a ser algo interesante. Vamos a ver, nosotros podríamos pensar que si voy a pasar de este punto a este punto, por ejemplo, si pensamos, como les decía, en el trabajo, a lo mejor si voy a mover una caja, la voy a levantar, pues me da lo mismo irme por C1, me da lo mismo irme por C2, pensando en trabajo, ¿no? Porque el incremento en energía lo voy a mantener igual. Sin embargo, bueno, si lo pensamos, por ejemplo, como el área de una cerca, como lo habíamos dicho, pues sí, es de esperarse que este sea una cantidad mucho mayor de área que la que va a tener esta línea recta, ¿no? Aunque los dos puntos final e inicial sean los mismos. Vamos a ver que existen casos en donde vamos a tener que la integral es dependiente de la trayectoria y hay casos donde no es dependiente de la trayectoria, ¿no? Que es lo que nos va a interesar, como les decía, para calcular el trabajo. Podemos decir que el trabajo es independiente de la trayectoria que se siga. Bien, entonces, vámonos directamente primero con el segmento rectilíneo. Y en ese caso, pues yo podría poner, digo, de aquí como les había puesto inicialmente, yo puedo poner que R es igual a R0. Déjenme borro estos que están aquí. R igual a R0. Déjenme quito la componente de función nada más para que sea más sencillo. Más R1 menos R0, ¿no? Por T. Y esto es igual entonces a, vamos a tomar como inicio el menos 5,3, es lo que nos está diciendo el problema. Menos 5, menos 3. Más la resta, ¿no? Voy a hacer menos 5, menos 3 menos 0,2 y eso multiplicando a t, ¿no? Entonces, esto es igual a menos 5, menos 3 más, aquí voy a tener menos 5 menos 0, menos 5. Déjenme lo pongo al revés, ¿no? Pensando, sí, de hecho lo puse yo al revés, ¿no? Es R1 menos R0. Entonces, del final, 0,2 menos el inicio, menos 5, ahorita lo vemos por el caso contrario,
Es decir, empezando en menos 5,3, terminando en 0,2, y luego cómo cambiaría de 0,2 a menos 5,3, ¿no? Pero esta es la definición correcta, ¿no? Entonces esto me quedaría 0 menos menos 5, 5, y 2 menos menos 3, 5 en t, ¿no? Y esto implica que x es igual a 5t menos 5, y y es igual a 5t menos 3, ¿no? Entonces ya tengo las definiciones de x y y con esta parametrización para esta recta. De aquí, obviamente, entonces yo ya tengo este valor, yo lo puedo conocer, yo tengo este valor, me falta conocer este y me falta conocer este con respecto a la nueva parametrización. Entonces yo puedo sacar dx igual a 5 de t y de y es igual a 5 de t. Entonces, esto es igual a la integral, o bueno, la integral de c de y2 de x más x de y es igual a la integral de, ¿quién es y? 5t menos 3 de x, que sería entonces por 5 de t, más 5t menos 5 por el de y, por 5 de t. Y esto va a estar, me faltó eso, esta parte de aquí, ¿no? Para t menor o igual que 1, mayor o igual que 0, ¿no? Y ese se ve claramente. Cuando t es igual a 0 voy a tener el menos 5 como menos 3, y cuando t es igual a 1 voy a tener el 0, menos 2, ¿no? Que es exactamente el 0,2, perdón. Que ese es el valor que estoy obteniendo aquí. Sí. Bien. Entonces, ya nada, de 0 a 1. Entonces ya nada me falta reescribir esto, ¿no? Vamos a hacer las multiplicaciones y ya, ¿no? Por esto me va a quedar entonces, bueno, me falta el cuadrado, ¿no? Entonces esto me va a quedar 25t cuadrada menos 15, 30, ¿no? Menos 30t menos 9, que multiplica, bueno, hay que hacer todo la multiplicación por 5 de t, y este nada más 25t menos 25, ¿no? De t, ¿no? Bueno, entonces esto es igual a la integral de 0 a 1 de 25t cuadrada, 5t cuadrada este de acá, ya me queda menos 30, pero estoy multiplicando por 5 acá, ¿no? Entonces, bueno, creo, ya vayan checándolo ahí, que me va a quedar 25t, y aquí me va a quedar 25 y 45. De hecho, podría factorizar un 5 acá, ¿no? Bueno, chequenlo. Este sería, factorizo este 5, factorizo de aquí también un 5, y ya nada voy sumando, ¿no? Entonces me va a quedar 25t menos 25t, t cuadrada menos 25t más 4 de t, ¿no? Ya, bueno, eso creo que no hay mucho problema. Lo mismo para hacer esta integral, es una integral inmediata. Entonces, bueno, háganla y vean pues cuánto sería el resultado, ¿no? Digo, ya nada más para terminar, porque bueno, ya casi se me está acabando la hora, nada más para hacer el otro segmento, el segmento que va por la parábola, ¿no? En este caso, yo voy a tener, déjenme bajo este tantito. Entonces yo voy a tener que, por ejemplo, este es mi segmento, ¿no? X es igual a 4 menos y cuadrada, y yo puedo decir que y es igual a y, ¿no? Ese sería podría utilizar esa parametrización, y en este caso y de dónde a dónde iría. No sé, ¿alguien que quiera? Bueno,
se ve que de aquí va de menos 3 a 2, ¿no? Pues ya nada más para escribirlo rápido. Entonces, ahí. Parto de esta parametrización, nada más la voy a iluminar. Ya voy a escribir nada más la integral, ¿no? Entonces, esto me va a quedar la integral directamente de y cuadrada, que va a ser exactamente y cuadrada. Aquí me va a quedar de x igual a menos 2y de y. Y bueno, de y igual a de y, ¿no? Ese no hay problema. Entonces, y cuadrada por menos 2y de y más 4 menos y cuadrada por de y. Y, por como vimos en la gráfica, como tenemos en la, va a ser de menos 3 a 2, ¿no? Y esto es igual entonces a menos 3 a 2 de menos 2y cúbica más, bueno, más 4 menos y cuadrada de y. Y eso es igual, ¿no? Entonces, bueno, ya nada más sería cosa que los terminaran. Bueno, de hecho lo voy a poner. Eso hágalo con calma. Aquí, si no mal recuerdo, me va a quedar menos 5 sextos. Y de este sí no me acuerdo, pero bueno, este sí háganlo. Aquí lo que sí me interesa es este menos 5 sextos, porque es lo que les iba a comentar, ¿no? Lo que nos interesa ahora es ver la otra parametrización. Por un lado, con esto, estoy seguro que no nos queda 5 sextos. Entonces, por un lado, vemos con este problema que sí, efectivamente, cambian las integrales de línea, depende de la trayectoria que sigamos. Pero aparte va a cambiar también, depende de cómo se haga el barrido de la curva, así como pasaba también con las integrales simples, ¿no? Si lo hacemos en una dirección o lo hacemos en otra dirección, va a cambiar el signo. Entonces, en este caso, yendo desde el menos 5, menos 3 al 0,2, tuvimos un valor negativo. Si ahora vamos del 0,2 al menos 5, menos 3, voy a obtener ahora un 5 sextos positivo. Entonces, también depende de esto, ¿no? En este caso, igual. Aquí se los dejo nada más como para que lo hagan de tarea. Voy a tener esta otra parametrización, exactamente como lo había puesto aquí. Nada más cambian estos valores. Cambian estos valores, toman el otro punto aquí, en lugar de toman el 0,2 y van a llegar a la otra parametrización, pensando que estamos recorriendo en el sentido inverso. Van a llegar a que X está definido de esta manera, Y está definido de esta manera y T, bueno, igualito, no va a cambiar, ¿no? Pero entonces con esa nueva parametrización, saquen esta integral, que nada más lo estamos haciendo sobre C1. Pero aquí le ponemos explícitamente que es con el sentido opuesto, es decir, menos C1, nada más para ponerlo bien claro, ¿no? Sáquenlo y les digo, lo que van a llegar es un valor positivo de 5 sextos, ¿no? Entonces, con eso, lo que podemos ver es que depende de cómo se haga el barrido, vamos a obtener un valor. Y eso me define una orientación y eso va a ser muy importante para los problemas que vayamos a resolver posteriormente. Ahorita estamos trabajando en una dimensión, entonces yo puedo ver por cómo obtengo el valor, si estoy en una dirección o en otra dirección. Como le habíamos comentado también cuando estuvimos viendo el teorema de cambio de variable para integrales dobles, que también tenía una forma de recorrer las superficies, ¿verdad? Podía yo recorrerlas de una manera o podía recorrerlas de otra manera. Eso también me va a depender de la orientación, pero ahorita por lo menos para unas integrales de línea muy sencillas, como las hemos visto ahorita, ya tenemos una definición de la parametrización. Entonces, si queremos recorrer en un sentido o en otro sentido, pues simplemente lo que tenemos es cambiar el signo, ¿no? Si yo quiero hacer el barrido en la otra dirección, pues simplemente pongo un signo contrario. Y vamos a ver que también es que nos va a ser muy importante siempre manejar una misma parametrización. Existen convenciones también de alguna forma para siempre hacer el mismo orientación de las, bueno, curvas en este caso, y como veremos más adelante de la superficie. Por eso es que nos interesa poder hacer el cambio de la orientación por cómo lo estamos viendo, ¿no? Entonces, bueno, ya una cosa ya nada más para terminar ahora sí, importante, que sí no había comentado, pero sí es importante. En estos casos, por cómo estamos tomando con respecto de X, con respecto de Y, sí tengo cambio
en el signo, porque puedo subir o puedo bajar en X, o puedo ir en Y, puedo ir a izquierda o derecha en X. Sin embargo, si lo hago estas integrales de línea con respecto al parámetro de longitud de arco, estas no me van a cambiar por cómo los esté barriendo, porque si se fijan, el parámetro de longitud de arco siempre es positivo, no importa cómo se barra, por la definición, la raíz cuadrada de los cuadrados. Entonces, no importa cómo vaya, siempre es positiva. Entonces, si hago esta integral, por ejemplo, o las integrales pasadas con respecto a la longitud de arco, no tiene que cambiar el valor al que haya llegado, ¿no? A diferencia de si lo hago con respecto a X y con respecto de Y, porque eso sí pueden cambiar, ¿no? Entonces, eso sí es importante de notar. Y luego les ponía aquí un problema, ya nada más para que partamos de este problema en la siguiente clase. Es decir, la integral de arco de X por Y cuarta, con respecto a ese. Y ahora vamos a tomar, igual, por simpleza, vamos a tomar que es una circunferencia, nada más que ahora ya no va a ser unitaria, y ahora vamos a tomar la parte derecha, ¿no? Ya no nos vamos a quedar con esta parte de arriba, sino nos vamos a quedar nada más con la parte derecha de la integral. Los valores de dónde a dónde va la integral no cambian mucho, nada más cosa de tenerlo en presente, y ver cómo cambia la parametrización. Tomamos esta parametrización, la sustituimos en la función, y calculen este valor de la integral, ¿no? Con esto partimos la siguiente sesión, y ya que tengamos esto, podemos empezar a ver cómo podemos ir trabajando con estas integrales de línea más en general. Podemos aplicarlas, como les decía, a los campos vectoriales, ¿no? ¿Cómo vamos a tener eso? Que va a ser muy similar a lo que ya hemos trabajado, nada más que tenemos que ver esta definición de campo, cómo se aplicaría directamente, ¿no? Y entonces vamos a ver, por ejemplo, las partículas que estén moviendo sobre un campo vectorial, podríamos irnos sobre la trayectoria que está definiendo cada una de estas partículas, ¿no? Partículas pensamos en un fluido, partículas cargadas estamos pensando en un campo eléctrico, hay diferentes cosas, ¿no? Ya que tendríamos, y les digo, la interpretación va a ser dependiendo de cómo se tenga este problema. Pero bien, si no hay dudas de cómo hacer, bueno, nada más rápidamente déjenme ver la tarea. Tienen que hacer, bueno, en lo que la abro, bueno, voy a cambiar la fecha de entrega de la tarea 3, al próximo miércoles, ¿no? Pensando en que, bueno, es este puente, entonces que lo puedan disfrutar. Yo les recomendaría que si pueden terminar la tarea el fin de semana y entonces lunes y martes ya no tengan que pensar en la tarea, no tengan que pensar en matemáticas, sería, bueno, yo sentiría que es mejor, pero bueno, como sea voy a cambiar la fecha de entrega al miércoles, luego lo hago para no tardarme ahorita, y bueno, y puedan disfrutarlo en ese puente, ¿no? Mira, entonces olviden ese problema 6 es exactamente el que te di en la tarea. Bueno, inténtenlo hacer y luego si no medio lo planteamos para el próximo miércoles. También la idea es esa, ¿no? Que puedan ver si tienen dudas de esto y que tengan el miércoles para preguntar, ¿no? Pero bueno, este problema vamos a dejarlo ahorita así inconcluso porque eso es lo que le estoy pidiendo en el problema 6. Pero entonces ya más o menos creo que el problema 6 no hay mucho problema para resolverlo. Nada más ya vieron que tienen que hacer esta circunferencia con radio 4 y con esa parametrización igualita a la parametrización que utilizamos ahorita, ¿no? Ya lo que sería interesante es ver la del problema 7, ¿no? Que es exactamente ahora sí sobre un campo vectorial. Eso pues de hecho sí tendría, sí, no me quedaba de otra más que cambiar la tarea, ¿no? No me acordaba del problema 7. Pero bueno, el lunes vemos un problema similar al de la tarea 7 para que sea más sencillo. Y ya, si no hay dudas de lo que vimos ahorita, de lo de la tarea, que luego ya se las cambiaré la fecha de entrega, entonces pueden ya por lo menos de matemáticas, descansar ahorita. Perdón, sí digo lunes, pero ya saben, nos veremos un día de estos, el miércoles. El miércoles, el 3, nos vemos el 3. Sí, el 3 de noviembre nos vemos y ya vemos si hay dudas de la tarea o, bueno, con esto que nos quedamos, ¿no? Bueno, si ya no hay nada dudas, nos vemos el próximo 3 de noviembre. Gracias, profe, cuídese. Nos vemos, hasta luego, igualmente.